Buenas a todos, aquí estamos de nuevo, ahora viendo el ataque en una guerra, lo que sería una guerra campal, guerra abierta, donde estamos jugando, digamos, con mucha gente a la vez, atacando muchos escuadrones. Hoy, de nuevo, vuelvo a repetir, lo vamos a ver en Pompeya, pero quiero, de manera teórica, explicaros cómo sería esto. El primer punto tenéis que ver el otro vídeo donde explico parámetros y esas cosas, de cómo atacar como un pro, lo que pone en la portada. El título sería de lo que debes saber para atacar y así. Y cosas a tener en cuenta cuando, porque ahí explico parámetros y para que entendáis cómo es el ataque y así, pero no explico lo que sería, qué pensamiento, razonamiento debemos utilizar a la hora de atacar cuando vamos así en masa, que nos vienen 10 escuadrones, vamos nosotros con nuestros amigos, también compañeros con otros 10 más. O sea, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Cuando vayamos a atacar, debemos utilizar escuadrones, digamos, que sean principales para hacer el máximo daño posible. Tenemos que pensar bien quién vamos a colocar, a quién no, ¿vale? Y sacarlo fuera. Cuanto más escuadrones llevemos, más daño haremos. Claramente. ¿Qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta también el daño que vamos a sufrir nosotros. No solamente eso. Porque si de igual manera antes hablaba de el tema de el primer escuadrón es el que hace el 100% de daño a un enemigo, ¿no? Los demás hacen un 50%. También tenemos en cuenta que el primer escuadrón es el que se va a llevar el 100% de daño del enemigo. ¿Me explico? Igual que tú haces el 100% de daño al enemigo, el enemigo te va a hacer el 100% de su daño a ti. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Yo sé que a un zombie le hago mucho daño, tengo todas las de ganar. Ahora, si yo veo que me vienen 5 escuadrones enemigos y mi escuadrón de tiro, que sé que los tiradores son débiles, porque lo sé, o sea, débiles, tienen poca defensa y tienen poco PS, yo sé que ese escuadrón va a durar poco en batalla, porque me van a hacer mucho daño y el PS al ser tan poquito, me van a enviar tropas a mi sede muy rápido. Es decir, no va a aguantar mucho en campo de batalla. ¿Qué es lo que voy a intentar yo? Yo llevo un escuadrón de infantería, el cual sé que mi infantería tiene más defensa y más PS y va a aguantar algo más en campo de batalla. ¿Qué es lo que intento? Intento ir jugando con mis escuadrones, me pego primero con este. ¿Por qué? Yo sé que voy a hacer con este solamente un 50% de daño con ese 100. Pero yo recibo, si os fijáis, 70, él recibe el doble. O sea, recibo también un 50% menos de daño, ¿vale? ¿Qué es lo que hago? Mi escuadrón, que hace mucho daño, lo envío flanqueando normalmente para que aguante más en batalla. En cambio este, lo envío para cubrirme, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Cuando vengan muchos, yo sé que esto cuesta. Y yo sé que normalmente hacemos así, vamos, venga, todos a la vez, venga, vamos, no sé qué. No, señores. Cuando tú veas que te están atacando, te sale aquí el icono de batalla, mira a qué escuadrón te están atacando y si te están atacando a uno de tirador, por ejemplo, sácalo de batalla. Muévelo hacia afuera, sigue pegándole con los otros, pero este intenta escaparte para que al moverse diga al enemigo, pues ahora por este. Porque te está yendo hacia atrás, le están dando a él y no se quiere mover del pegote de batalla que hay ahí junto. Y de nuevo vas a por él. Tienes que ir escapando, volviendo, estando atento a quién le están dando, moviéndote. O sea, aquí también podéis pulsar para que vaya pasando esto. Si solamente lleváis uno, digamos, que es más débil, los otros son más fuertes, que tengáis varios de infantería y uno de tiradores, pues deseleccionáis los demás, cogéis el de tirador, lo vais moviendo. Esto cuando ya estéis en batalla, digamos, ya estáis atacando, vais deseleccionando de nuevo, vais atacando de nuevo. O sea, mi recomendación es que no vayáis en plan de venga todos aquí, todos allí, todos aquí.
ir moviendo para aguantar más. A mí lo que me interesa de este escuadrón es el daño de habilidad de furia, es muy alto, es muy elevado. Además lo llevo con armamento, digamos, que pues, vosotros también a lo mejor lo tenéis así, que lo tengo bien en daño de habilidad. He intentado mejorarlo así. Buen daño de habilidad porque Luis y Julia tienen muy buen daño de habilidad. ¿Qué más tengo en cuenta? Los héroes que llevo. Mi Miyamoto, lo primero es la furia que tiene. ¿Qué tipo de furia tiene? Ataca en modo abanico. Inflige daño un máximo de 3 escuadrones en un área de forma abanico de frente. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Yo sé que se reduce un 20%, pero... O sea, yo sé que en un área de abanico voy a hacer furia. 1300 y a cada uno de los que haga, en vez de 1300 será un 20% menos, ¿vale? Pero, ¿qué me está diciendo esto? Si yo me estoy pegando aquí a uno y tengo otros dos aquí, si estos dos le voy a hacer daño, me estén pegando a mí o no me estén pegando. O sea, voy a hacer daño sin que ellos me hagan daño a lo mejor. Porque no necesariamente a lo mejor están atacando a un amigo que hay aquí, por ejemplo, yo vengo por detrás, le están dando aquí 3 a mi amigo, yo me vengo por detrás al de centro y le haré daño de furia a los 3. O sea, es sin yo recibir daño, porque solamente tendría daño de contraataque del que yo estoy atacando, le haría daño a otros 2 sin más, o sea, sin que me hagan daño a mí. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo posicionarlo? Me refiero. Si yo tengo aquí que hay solamente un escuadrón pegándole a un amigo y aquí tengo que hay 3 escuadrones pegándole a otro, me voy, tengo a Miyamoto que sé que hace la furia en forma de abanico, me voy a donde hay 3. Mi Luis es parecido también. Si vemos a Luis, el daño de habilidad nos dice que hasta 5 escuadrones enemigos en forma de abanico también, y hacemos 10.000 y se reduce 15% por cada uno. ¿Qué hago? Si lo meto en el meollo en medio y empiezo a hacer furia y furia y furia, sé que voy a hacer daño a todo lo que tenga delante en forma de abanico a 5 escuadrones. Cada vez que haga furia. Tengo que tener cuidado, como digo, porque son tiradores, entonces no puedo recibir mucho daño. Si vienen a por mí, tengo que escaparme de ahí, intentar evitar ese ataque masivo o algo. Si es en 1 contra 1, me giro contra ese 1 contra 1, si me pilla bien en un abanico que haya más alrededor. Pero, o sea, siempre es estrategia, ¿vale? O sea, es estrategia. ¿Qué más tener en cuenta? De igual manera tenemos Elena. Elena sabemos que hace daño extra al flanquear. Si el objetivo está flanqueado, hacemos 5.950 más de daño. ¿Qué quiere decir esto? Pues si yo vengo con Elena por aquí, imaginemos que esto es Elena, ¿vale? Y yo tengo aquí a un enemigo que tengo a 3 enemigos, ¿no? Entonces yo siempre busco a uno que no me esté atacando a mí, para atacarle a él. Si este me ataca a mí y este no, me giro contra el que no me ataca. O sea, me giro al que no me ataca. ¿Para qué? Para flanquearlo y hacerle más daño. Es un daño extra que le estamos haciendo ahí de manera gratuita. Un daño extra que hacemos. O sea, siempre tenemos que buscar eso. Hombre, si me están atacando ya entre 3 o 4, la misma manera. Intento escapar de ahí, me quito de en medio y vuelvo a la batalla. Cuando me haya quitado 1 o 2, venga, vuelvo a la batalla. Encima son rápidos los jinetes, sabemos que puedo... Pero siempre es ir jugando, siempre ir jugando. Y siempre tener un escuadrón, por lo menos, si somos muy, muy fuertes, el enemigo es muy débil o algo así, pues te da igual y te enfrentas y los matas y ya está. Pero ahora si estamos por igualdad, de que sois iguales de fuertes, me refiero, y hay 3 y tú eres 1, tú siempre buscas no ser la carne de cañón, a no ser que tengas un buen escuadrón, digamos, de defensa y de contraataque. ¿Qué quiero decir con esto? De igual manera que digo que con este intento escaparme, hay escuadrones que tienen muy buen daño en contraataque.
por decirlo de alguna manera, tenemos aquí al Raigoro, por decirlo, donde vemos que tiene aquí aumento de daño de contraataque. Mira, aumento de contraataque del escuadrón hasta un 20%. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando a mí me atacan, mi contraataque lo aumento un 20%. O sea, si yo le hago el 50% de mi ataque a uno que viene por al lado, le haré un 20% más. Me interesa que me hagan, me flanqueen. Hombre, me interesa. Elena, por ejemplo, no me interesa que me flanquee. Si me viene Elena, me pondré mirando a Elena, ¿vale? Para que no me haga un daño extra. Ahora si por aquí me está atacando otro, pues le voy a hacer un 20. ¿Para qué me interesa esto? Que sea la carne de cañón para, con mi otro escuadrón, ir golpeando. Siempre necesitamos carne de cañón, porque siempre que haya una guerra campal van a ir a por algún escuadrón. O sea, es igual que tú quieres matar, ellos van a querer matar. Hay que tener en cuenta que siempre tenemos que tener un escuadrón o ir con compañeros que tengan escuadrones, que sean buena infantería, que tengan buena defensa, que tengan buen bloqueo de armamento y que aguanten bien los golpes y nosotros ser el soporte. Tú no puedes llegar ahí y decir, yo soy el más fuerte, yo tengo un tirador, mi tirador es tremendamente fuerte, ¿vale? Pero yo no soy tan estúpido como para decir, como yo soy tremendamente fuerte, me voy a ir contra 4 o 5, sabiendo que mi defensa IPS es muy bajo, porque sí, yo voy a hacer mucho daño, pero es que a mí me van a fundir en 2 segundos. Entonces tengo que ir con cabeza, siempre ir con cabeza. Cubrir. El escuadrón de tiradores siempre es cubrir y dar apoyo, digamos, desde un flanqueo, metiéndome en medio para hacer la furia y todo eso. Tirador, infantería, es aguantar y hacer el máximo de daño posible, ya sea en uno contra uno así de frente. También mucho daño, ya te digo, en el tema de... del flanqueo no, Ay, ahora se me ha olvidado. Del contraataque, perdón, que se me fue la cabeza. El daño de contraataque, siempre buscando esas cosas. ¿Cómo lo sabemos? Pues miramos el tema de las habilidades, como por ejemplo Line, por deciros un ejemplo. Line me está diciendo, si está flanqueada y no está en una agrupación, o sea, si está en campo abierto, ¿vale? Y está flanqueada, inflige daño adicional al objetivo 3000 y reduce la habilidad recibida un 20%. ¿Qué más tenemos por aquí? Por aquí tenemos más. Mira, aumenta el ataque del escuadrón un 9% hasta un 30%, vamos. Si está flanqueado y no está en una agrupación, de nuevo nos está diciendo en campo abierto, aumenta la defensa un 15%. ¿Qué nos está diciendo? Que el INE es buena para eso. Si me está atacando alguien, si yo llevo aquí por ejemplo a alguien, imaginaos que este escuadrón es con INE, voy a intentar, si me ataca alguien por aquí, yo no lo voy a atacar directamente, voy a atacar a otro. ¿Para qué? Para que me esté atacando, yo esté flanqueado y haga un daño extra a la otra persona. Además, Line, si seguimos leyendo, vemos que aumenta el PS, bueno, los contraataques, tiene un 20% de probabilidad de reducir todo el daño recibido en un 4,5%. O sea, me está diciendo que encima mi contraataque, ¿vale? Tiene un 20% de probabilidad de reducir todo el daño recibido. Me está diciendo que puedo, o sea, el que me están flanqueando, le puedo reducir su daño que me está haciendo, ¿vale? Y aumentamos el contraataque encima un 32, o sea, me está flanqueando, me está haciendo que yo haga más daño al flanquearme. Yo hago más daño al objetivo al que yo estoy principalmente atacando y encima a ese que me está flanqueando le hago un 32% más de daño. O sea, Line sabemos que es un rol de flanqueo. ¿Es buena en PvP? No llega a ser mala. Pero si quiero sacarle el máximo provecho, ¿qué hago? Pues me la llevo para que me flanqueen. Y hacer máximo de daño. O sea, el Line la han sacado en plan de eso. Yo no puedo llegar y decir, me voy porque soy el más fuerte. Pues con Line, al contrario, con Line debo llegar y decir,
necesito que alguien me ataque y atacar a otro. Es lo que tienes que buscar. Yo sé que es complicado porque muchas veces soltamos aquí 5 escuadrones y tú te vas encargando de uno por uno. Yo os digo, si no tenéis muchísima fuerza de decir, tengo 5 escuadrones súper fuertes, bien armados, con el armamento, tengo ya, vamos, la tecnología, la investigación, o los enemigos son T4 y yo soy T5 y lo supero por mucho. Si estáis en igualdad, no enviéis 5 escuadrones para atacar a lo loco, enviad a lo mejor 1, 2 o 3 y jugad con esos roles y decir, llevo a Luis que voy a hacer el daño sin abanico, llevo a Miyamoto en abanico, voy a intentar que él sea el primero, este ataque por al lado. O sea, haced estrategias y si no podéis, porque os liáis con muchos escuadrones, llevad menos, pero id haciendo esas estrategias y aprovechad al máximo vuestros escuadrones. Porque de nada sirve que enviéis 5 escuadrones si estáis en igualdad y no sabéis jugar con ellos. Realmente no vale de nada, solamente os vale para llenar vuestro hospital. Porque si no sacáis el provecho que tenéis que sacar, no vale de nada. ¿De qué me sirve a mí un Luis muy fuerte si va a caer en 2 segundos? No me sirve de nada. Hay que saber jugar también. Hay que saber cómo hacerlo. O sea, hay que tener en cuenta todas esas cosas. Intentad siempre eso. Leed bien todo lo que viene especificado sobre las habilidades, ¿vale? Cada uno tiene un rol diferente. Chun, por ejemplo, es muy buena en su furia que en línea recta ataca a 2 enemigos. Cuando... en línea recta. Si solo se golpea un enemigo, aumenta el daño en un 20%. O sea, me está diciendo que Chun es buenísima atacando así en línea recta, con uno tras de otro, pero no es buena si la flanquean. O sea, pues, tiene muy poca defensa, no tiene voy a intentar que no me ataquen directamente nunca, hacer un flanqueo siempre. Para PvP cambia la cosa. Para PvP lo único que necesitamos es ser más fuerte que el enemigo y calcular, saber que podemos ganarle haciendo buenas furias. Mi Luis y Julia, por ejemplo, tienen poco PS, tienen poca defensa, pero yo sé que mi recuperación de furia es muy alta y mi ataque es muy alto. Es decir, voy haciendo mucho daño, entonces lo utilizo para PvP de primero. Pero yo si fuese un 2 contra 1, ya me lo pienso. ¿Entendéis? En cambio, un Miyamoto Raigoro es todo lo contrario. Si me vienen 2, a lo mejor le hago hasta más daño porque estoy haciendo en contraataque un daño extra. ¿Entendéis lo que me refiero? O sea, las habilidades cuentan, hay que leerlas para saber cómo jugar. No todos son iguales. No penséis, no os estanquéis en pensar en hay tiro, hay infantería, hay jinete. No. Hay tiro y hay tiro de diferentes maneras. Hay infantería de diferentes maneras. De uno contra uno, de aguantar y tener buen contraataque, de solamente defensa y curación. O sea, hay diferentes tipos de héroes. Y hay que saber aprovecharlos al máximo para poder ser buenos jugadores y decir, no tengo mucho, pero con lo poco que tengo, hago mucho. Ese es el punto. Y bueno, de momento esto es todo. Ya os digo que lo vamos a ver en práctica hoy en Pompeya, pero quería dar estas pequeñas cositas que yo creo que son muy importantes, pero que muy importantes para la hora de una guerra campal, sobre todo campal. O sea, una guerra abierta en pleno, una batalla así, grande. Y bueno, le dais like si queréis seguir viendo este tipo de contenido. Suscribiros, por favor, si os gusta y vais viendo y así. Vamos a seguir subiendo cositas. Y muchísimas gracias por el apoyo. Y hasta luego.